Resulta que es eso, es una metanarrativa, y algunos de esos elementos de esa metanarrativa todavía los tenemos un poco impregnados en nuestras cabezas, ¿cierto? Y muchos políticos todavía los tienen también impregnados en la cabeza, y las personas en general, en el mundo entero, seguimos con algunos de esos imaginarios en la cabeza. ¿Comentarios, preguntas con respecto a Rosto y su Happy Family? ¿No? ¿Emocionante? ¿Queremos ir todos hacia allá? Vale. Okay. Ya digamos de hacer la crítica al modelo de crecimiento específicamente, ¿cierto? Lo que es importante de Rosto y lo que yo quiero resaltar aquí es que justamente tuvo ese tipo digamos, de influencia cultural en individuos absolutamente en todas partes del mundo. Entonces, esa idea que tú mencionas de, sí, definitivamente necesitamos atesorar cosas materiales porque eso significa que estamos progresando, es algo que todavía hoy en día nos pasa a nosotros, por supuesto, y eso yo no lo critico porque sea bueno o sea malo, ¿cierto? Digamos que esa no es necesariamente la cuestión, todo eso se sigue discutiendo, ¿cierto? Hasta qué punto la materialidad, o el materialismo más bien, el crecimiento económico, todas esas cosas, pues son sinónimos o no de progreso, etcétera. Esa es una pregunta que ni Rosto resuelve, ni lo han resuelto los economistas del desarrollo, ni nosotros tampoco lo vamos a resolver, ¿cierto? Pero lo que me parece más importante es entender cómo, dentro de la esfera de la economía política, ese tipo de narrativas le da también pie a Estados Unidos para poder tener una política, digamos, internacional muy particular para pelear contra el comunismo, ¿cierto? Y para intervenir en ciertos países con la idea de que sí podemos alcanzar la modernidad y el desarrollo, y que ellos son los que tienen un poco la clave. Después vamos a ver que todo esto, incluso los economistas norteamericanos y europeos que van a venir, por ejemplo Hirschman y Curry, que van a venir a Colombia, pues no se van a inscribir dentro de este tipo de metanarrativas, porque se van a dar cuenta que esto aquí es otro cuento, que esto digamos, vamos a hablar de las racionalidades escondidas de Hirschman, por ejemplo, ¿cierto? De esa idea de entender cómo las estructuras institucionales, culturales, industriales, etcétera, en las diferentes economías, tienen que estudiarse de forma separada. Entonces tiene que ver también con unos problemas epistemológicos y metodológicos, ¿cierto? De hasta qué punto podemos llamar todo esto la economía del desarrollo. Nuestro objeto son los países en desarrollo, ¿cierto? Hasta qué punto podemos poner a todos esos países dentro de una misma bolsa, que es un poco lo que está tratando de hacer esta disciplina. Claro, está tratando de formarse, ¿cierto? Entonces necesitamos tener un punto de apoyo que no sea solamente metodológico, sino que también nos diga qué es nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, todas esas discusiones son importantes y es hacia lo que quiero llamarles la atención, ¿cierto? No necesariamente a criticar o ¿cómo se dice eso? O a alabar esas ideas de Rosto, ¿cierto? Uno las puede criticar y uno puede decir, definitivamente, si uno mira la historia de la economía y de la sociedad de Estados Unidos, pues esto no es un buen modelo para replicar lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, esa idea de que hay un progreso lineal, que no hay conflictos, etcétera, es demasiado simple. Por eso, lo importante de esto, otra vez, es la metanarrativa y lo que nos está diciendo, no solamente a los estadounidenses, sino al resto del mundo. Y es ese llenarse de optimismo dentro del mundo occidental, ¿cierto? De poder hacerle frente a la Unión Soviética, que si en los años 20 y 30 era una alternativa viable, pues después de la Segunda Guerra Mundial también lo es, mucho más, ¿cierto? No solamente sale a reducir Estados Unidos como potencia mundial, sino sobre todo la Unión Soviética, ¿cierto? Recuerden que la Unión Soviética es la que finalmente pues invade a Alemania por el este, es la que definitivamente derrota militarmente a los alemanes en su territorio, ¿cierto? Mucho más que los ingleses y los estadounidenses, y que además ha demostrado, como lo mostraba esa gráfica aquí también, que también puede que esté por allá en un punto importante de desarrollo, supuestamente, ¿cierto? Entonces es esa metanarrativa lo que me interesa aquí, ¿cierto? Más allá de la importancia o no de ese modelo en términos más económicos. Pregunta para ustedes entonces, ¿cierto?
¿Cuáles son las condiciones que hicieron posible el nacimiento de la economía del desarrollo en los años 40 y 50, según Michele Alasevich? O de todo lo que ustedes saben, de lo que han visto ¿cuáles son las condiciones que hicieron posible ese nacimiento, entre todas las comillas del caso, ¿cierto?, de esa nueva subdisciplina? Ya hemos mencionado algunas, ustedes probablemente hayan visto otras en sus clases, o ¿qué se les ocurre? Ajá, entonces tenemos ese punto muy importante, es la reconstrucción, ¿cierto? La economía del desarrollo, a pesar de que antes, como decíamos hace un momento, había habido ya ciertas ideas sobre el desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante el New Deal, la idea de desarrollar regiones dentro del mismo país que estaban atrasadas comparadas al resto del país, eso había sido muy importante en los años 30, ¿cierto? A partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que tenemos una cantidad de países que están literalmente destruidos y que hay que reconstruir, ¿cierto? Entonces, justamente, en particular, Gran Bretaña, que es ese imperio moribundo, ¿cierto?, que se muere desde 1918 y nada que se muere, va a tratar, digamos, de volver a tener una incidencia grande en términos geopolíticos y económicos también, en particular sobre esa zona de Europa, de Europa del Este, que está también destruida, ¿cierto?, que fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial, para tratar de recuperar esa hegemonía de los británicos, ¿cierto? Y en particular, este paper que ustedes leyeron de Rosenstein-Rodan en 1943 hace parte de ese proyecto geopolítico de hegemonía de Inglaterra. Entonces, Rosenstein-Rodan, 1943, que es un poco lo que se entiende como el manifiesto de la economía del desarrollo, de hecho nace con la idea de desarrollar un grupo de países particulares, que son los países de Europa del Este sobre todo, ¿cierto? Entonces fíjense que no están pensando en ningún momento en África, no se está pensando en ningún momento en los países asiáticos, no se está pensando mucho menos en América Latina, ¿cierto? Incluso algunos países de América Latina en esa época, ustedes vieron la gráfica de Rostow, parecían ser países desarrollados, ¿cierto? Recuerden Argentina hacia principios del siglo XX, ¿cierto? Argentina llegaban todos los inmigrantes europeos, porque justamente para ellos era pasar de un nivel de vida relativamente bajo en algunos lugares de Europa a un nivel de vida muy alto en Buenos Aires, ¿cierto? Buenos Aires, sobre todo, no toda Argentina, pero Buenos Aires era una ciudad insertada absolutamente en el modernismo, si me permiten decir eso, hacia los años 10, los años 20, los años 30, ¿cierto? Incluso culturalmente Buenos Aires y Argentina fue absolutamente importante, por ejemplo, con la exportación del tango. Uno a veces no piensa en esas cosas, pero era tan internacional que el tango se volvió la música, una de las músicas más importantes en el mundo, ¿cierto? Culturalmente, los franceses adoptaron el tango y entonces Edith Piaf cantaba tangos, a pesar de que es música que uno piensa que es francesa, ¿cierto? Pero básicamente son tangos. Entonces, fíjense que esa idea del desarrollo y de los países subdesarrollados había que construirla, no es algo que fuera natural y que existiera, ¿cierto? Y no era claro cómo construir. Eso es lo que quiero hacerles pasar. Otro punto importante tiene que ver con la desaparición de esos imperios, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, también a partir de la Primera, ¿cierto? Pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como Francia, como Holanda, como Bélgica, todos esos imperios que habían tenido un dominio importante en algunos lugares de Asia y sobre todo en África, ¿cierto? Ya dejan de ser imperios, ya no tienen el poder y digamos se vuelve además completamente anacrónico en este momento. Hay una cantidad de repúblicas nuevas en África y también en Asia que se independizan, por supuesto, vienen todas las guerras independentistas en los años 50, 60, ¿cierto? Y entonces hay una serie de países nuevos y de territorios que se quedan desamparados, entre comillas, ¿cierto? Las metrópolis, Francia,
que mencioné ahorita, Holanda, etcétera, ya no tienen esa, ya no están protegiendo sus antiguas colonias. Ya esas antiguas colonias, esos antiguos territorios no tienen un norte hacia dónde mirar, ¿cierto? Hacia cómo hacer para educar a las personas, ¿cierto? Digamos, hacia dónde tratar de converger. Entonces, esos países que quedan desamparados se vuelven objeto también de estudio de una forma distinta, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esos países atrasados, ¿cierto? Que después vamos a llamar subdesarrollados, en vía del desarrollo, etc. Y después, otro punto muy importante, como siempre, es el desarrollo institucional, ¿cierto? De ciertas instituciones, valga la redundancia, internacionales en este caso, en particular a partir de lo que pasa en el 45 con, digamos, el establecimiento de todo este sistema de instituciones de Naciones Unidas y de instituciones internacionales, ¿cierto? Entonces, estas instituciones, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, van a jugar un papel muy importante en el establecimiento y en la diseminación de esta idea del desarrollo económico y social en general. Y no solamente, digamos, porque van a escribir documentos, sino también porque van a prestar dinero para llevar a cabo proyectos de desarrollo, para llevar a cabo sobre todo planes de desarrollo, y además porque van a financiar misiones de expertos que, como Hirschman y Curry, vinieron a países como Colombia para justamente desarrollar esas ideas, valga la redundancia, sobre el desarrollo, ¿cierto? Entonces fíjense toda esa cantidad de condiciones necesarias. No es simplemente que de pronto a Rostow y a Rosenstein-Rodin se les ocurrió que era importante hablar de la economía del desarrollo, y a otros, ¿cierto? A Lewis también, a una cantidad de personas, sino que existen todas estas condiciones, en particular también esta condición institucional de decir, necesitamos enviar gente a que desarrolle estos países y necesitamos tener ese framework, ¿cierto? Ese sistema para pensar lo que significa la economía del desarrollo. Y además tenemos otra cosa importante que está pasando, ya lo habíamos mencionado con Estados Unidos, con Europa, con respecto al desarrollo de ciertas herramientas, como por ejemplo las matrices de Leontief, ¿cierto? Input-output de Leontief, la modelización macroeconométrica de Tinbergen o de Klein, que además también están auspiciadas, sobre todo la de Tinbergen, por la Liga de las Naciones, antes de las Naciones Unidas, y que hacen también que todas esas instituciones de expertos, de tecnocracia, que ya eran una realidad en países como Holanda, como Estados Unidos, como Francia también, se puedan llevar hacia otros países, como se trató de hacer aquí en Colombia, ¿cierto? Con la creación, por ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación, del Consejo de Planificación, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de la historia también, y sobre todo, un punto muy importante es que, otra vez, no es un desarrollo de una teoría de manera abstracta lo que se da, ¿cierto? No es simplemente un economista por allá en su torre de marfil, en su oficina, en una universidad, encerrado, el que va a escribir la teoría del desarrollo, ¿cierto? Sino que es a partir, sobre todo, de las experiencias personales de estos personajes como Hirschman o Tinbergen y otros más, ¿cierto? Y Curry y toda esta cantidad de personas, que se va a ir estableciendo estas teorías del desarrollo, ¿cierto? Muy bien. Entonces por aquí una fotico de Rosenstein-Rodin con su paper. Ustedes leyeron Problems of Industrialization of Eastern and Southeastern Europe, ¿cierto? Entonces fíjense que el título lo dice explícitamente. Esto no es la economía del desarrollo, estos son simplemente unos problemas de industrialización en Europa del Este y Europa del Sureste. Del Sureste. Y sobre todo, parado, digamos, desde esa intención británica de poder recuperar esos territorios que después de la Segunda Guerra Mundial también van a estar, entre comillas, desamparados, pero que rápidamente van a ser ocupados por los soviéticos, por supuesto, ¿cierto? Y por la influencia soviética. Pero Gran Bretaña, digamos, tenía esa esperanza de que ese sería como su
su último bastión de influencia importante en el mundo, ¿cierto? Lógicamente eso pues fracasa por el poder soviético. Pero entonces lo que va a defender Rosenstein-Rodan es justamente la idea de un esfuerzo de industrialización que sea planificado y que además sea a gran escala. Entonces ahí hay cosas importantes, ¿cierto? Primero, esa idea de la planificación. Otra vez, ya lo habíamos dicho aquí, ¿cierto? Y lo vimos con el debate en el cálculo económico en el socialismo, es que la planificación no es ningún tabú para los economistas o para los políticos o para las sociedades en esta época, ¿cierto? Es una herramienta como cualquier otra, es una herramienta neutral supuestamente que nos va a ayudar a controlar la economía, la sociedad, etc. Pero sobre todo, la idea es que ese esfuerzo de industrialización no solamente tiene que ser planificado, sino que debe ser a gran escala. Tiene que ser lo que después llamaron el Big Push, ¿cierto? Ese gran impulso, a pesar de que no son palabras de Rosenstein-Rodan, ¿no? Pero después siempre vamos a asociar esa idea del gran impulso, del Big Push, a Rosenstein-Rodan. Entonces, la idea es que en esta región particular de Europa del Este y del Sureste existe una sobrepoblación agraria y cuya productividad marginal es cercana a cero, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, eso no avanza. Pero sobre todo, hay algunos elementos culturales e institucionales que dice Rosenstein-Rodan que hacen difícil que esas regiones más atrasadas se puedan desarrollar. Hay unos problemas culturales e institucionales que hacen que la mentalidad de la gente no nos deje desarrollarnos. Fíjense cómo entra esa narrativa de Rostow también dentro de estos argumentos, ¿cierto? Y un poco es algo de lo que hoy en día, no sé si soy yo, ¿cierto? O qué les parezca a ustedes, pero es algo que en general nos venden muchísimo con respecto a, no, es que nosotros aquí en Colombia no tenemos la buena mentalidad y por eso es que no nos desarrollamos, ¿cierto? Y entonces, en cambio, los japoneses sí, y los estadounidenses sí, y los chilenos también, etcétera, ¿cierto? Pero eso hace parte todavía de ese discurso, que se discute hasta qué punto es cierto o no, pero por eso es que les muestro que esa narrativa está impregnada en muchos de estos argumentos. Y lo importante no es solo eso, sino lo importante son los efectos que esa narrativa va a tener más adelante para la política internacional y la política nacional también, ¿cierto? Y por ejemplo, todos esos organismos que se desarrollan desde esa época de ayuda internacional. Entonces piensen en USAID, por ejemplo, de Estados Unidos, que desde la época y con los Peace Corps y una cantidad de cosas, llevaban supuestamente ayuda para el desarrollo, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es haciendo una presencia política, a veces militar también, dentro de estos países, ¿cierto? Entonces es una especie de control territorial y político muy sofisticado, absolutamente interesante, absolutamente fascinante, pero que, otra vez, si lo entendemos dentro de esa metanarrativa, tiene que ver sobre todo con una idea de dominación, de hegemonía, y con una idea también, de contrarrestar un modelo alternativo comunista, en particular en América Latina, ¿cierto? En particular eso se va a ver muy fuerte, digamos, en América Latina, porque Estados Unidos no quería que los rusos y los soviéticos se les metieran, como dicen siempre, al patio trasero de su casa, ¿cierto? Entonces, en este hemisferio esto va a tener unas implicaciones muy particulares también. Además, Rosenstein-Rodan subraya las deseconomías de escala y las economías de escala y las complementariedades entre industrias, ¿cierto?, que hay en este tipo de países, que hará difícil que los empresarios individuales establezcan nuevas fábricas o nuevas maneras de producir. Entonces, en ese sentido, también desde una época, entre comillas, muy keynesiana, el Estado va a tener que jugar un papel determinante también para poder dar ese big push, ¿cierto? Ese impulso inicial importante.
y resalta la necesidad de establecer una organización regional de planificación para resolver el problema de coordinación y las deseconomías de escala. Ese punto también es absolutamente importante. Necesitamos establecer una especie de tecnocracia, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿cierto? Que nos ayude a desarrollar el país, a hacer planificación como debe ser, ¿cierto? Bien, y entonces, ¿qué estaba pasando otra vez en términos de metodología y teoría macroeconómica en los años 40 y 50? Porque todo esto está ligado, por supuesto, ¿cierto? Ya lo mencionamos alguna vez aquí un poco, que era lo que estaba pasando antes de Keynes, con Keynes al mismo tiempo, ¿cierto? Cuáles eran las dos visiones que había sobre la economía y cuál empieza a ser un poco más dominante. ¿Se acuerdan de las metáforas que utilizamos? La economía como un organismo, la economía como una máquina, que yo me emocioné un poquito. Entonces, ¿qué está pasando en esta época? Juanita. Pues digamos que juega un poco de la lectura, y es que él está hablando de que como dos modelos, que era el modelo ruso y el modelo chino. Ajá. Entonces, eso, las dos intervenciones de Juanita y de Alejandro nos llevan justamente a hablar de esta división que yo les estaba hablando en algún momento, hace un par de semanas, ¿cierto? Acerca de, dentro de no solamente el modelo ruso, sino sobre todo el modelo occidental, hay dos maneras, dos aproximaciones, al menos dos, ¿cierto? Dos metodologías para acercarse a los problemas macroeconómicos, para acercarse a los problemas de desarrollo, ¿cierto? Fíjense, eso también un paréntesis, hoy en día la economía del desarrollo, yo estoy hablando de macroeconomía, ¿cierto? Pero hoy en día estamos hablando, cuando hablamos de economía del desarrollo, de micro o de macro, pero estos también, pero digamos que hoy en día, si ustedes ven lo que está haciendo Esther Duflo y Banerjee, todo esto con el JPAL, lo que hacen Angus Deaton, lo que hace Taylor, toda esta gente, se ha vuelto más, digamos, la economía del desarrollo se ha volcado más hacia la micro que hacia la macro, ¿cierto? O sea, eso es una cosa que podemos pensar, que podemos ir discutiendo y que podemos seguir discutiendo, sobre todo durante iba a decir la controversia, no, el conversatorio, pero para que tengamos en la cabeza, ¿cierto? Hasta qué punto la economía del desarrollo, digamos, ha evolucionado o ha pasado de una teoría mucho más cercana a la macroeconomía a algo que hoy en día podría ser más microeconomía, ¿cierto? Eso se los dejo ahí como en el tintero porque no es del todo claro, ¿cierto? Pero hoy en día muchos economistas, creo yo, que identificarían más la economía del desarrollo con la micro que con la macro. Pero bueno, eso lo dejamos para el debate. Pero entonces en esta época tenemos estas dos visiones dentro de la macro, ¿cierto? Una liderada por Keynes, ¿cierto? Por Marshall y todos estos economistas británicos de Cambridge, y también por algunos economistas en Estados Unidos como Mitchell, que ustedes conocen bastante bien, ¿cierto? Y los economistas del National Bureau of Economic Research, entre otros Milton Friedman, donde la idea es que vamos a ver la economía más como un organismo, ¿cierto? Entonces, la economía como un organismo es una cosa absolutamente compleja que evoluciona de una forma en que no necesariamente podemos comprender en su totalidad, ¿cierto? Y que sobre todo no podemos simular, porque, digamos, ver la economía como un organismo tiene consecuencias para el tipo de experticia que nosotros le vamos a ofrecer a los policy makers o a quien sea, ¿cierto? O para el tipo de conocimiento que vamos a producir. Porque nos decía Keynes, hasta cierto punto, nosotros al entender la economía como un organismo, tenemos que vernos a nosotros mismos como unos médicos o como unos odontólogos, como unos dentistas, decía él también, ¿cierto? Entonces, no podemos saber cuál es la fórmula y la receta para saber cómo es que la economía va a desarrollarse, ¿cierto? Porque justamente en el momento en que hacemos un tratamiento sobre esa economía, la economía va a reaccionar de unas formas que nosotros no sabemos cuáles van a ser esas formas, ¿cierto? No existe necesariamente una estructura de la economía, de mecanismos causales que podamos descubrir y utilizar para hacer la formulación de políticas económicas, ¿cierto? Sino que todo el tiempo tenemos que estar estudiando esa economía, nuestros métodos, nuestras teorías tienen que estar evolucionando al unísono, digamos, con la evolución de ese objeto de estudio que es la economía, ¿cierto? Entonces,
fíjense que la idea del expertise, de la experticia, va a ser diferente a la de estos señores, ¿cierto? Que van a ver la economía como una máquina, y que es lo que nos mencionaba hace un momento Alejandro también, era un poco la visión que empezaba a dominar a partir de los años 40 y 50, y es la visión que sobre todo va a dominar a partir de, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Es esa idea de que definitivamente podemos descubrir una estructura de la economía, unos mecanismos causales, una manera específica en que las variables se relacionan entre ellas, ¿cierto? Y se interrelacionan, digamos, en un sistema de ecuaciones como si fuera una máquina, ¿cierto? Y podemos además modelizar esa economía desde toda su complejidad, desde el inicio de nuestra investigación, ¿cierto? Recuerden, eso se me olvidó mencionarlos, para Keynes, para Friedman y para estas personas que pensaban en la economía como un organismo, lo que tenemos que hacer es separar, y para Marshall también, ¿se acuerdan? Es separar ese objeto tan complejo que tenemos y estudiar problema a problema que sea específico y que nos interese en este momento, ¿cierto? En cambio, estos economistas, estos macroeconomistas, estos macroeconometristas, que van a utilizar también la idea walrasiana de especificar la economía dentro de un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas, nos van a decir: necesitamos tener en cuenta toda esa complejidad, y no solamente necesitamos hacerlo, sino que podemos hacerlo. Y aquí también se inscribe, por supuesto, el debate del cálculo económico en el socialismo, ¿cierto? Recuerden esa idea de que Lange y Lerner nos van a decir: gracias a Walras y gracias a Barone y gracias a Pareto podemos entender cómo funciona la estructura de la economía, ¿cierto? Y podemos ponerla en términos matemáticos, y podemos después calcular, a partir de los años 40, 50, los coeficientes desde el punto de vista econométrico, a partir de los métodos que nos permitan hacer esto, que no son los mínimos cuadrados ordinarios, por supuesto, sino que son los máximos de verosimilitud y ese tipo de cosas. Con una cantidad de problemas, porque eso en la teoría se oye muy bonito, ¿cierto? Pero póngase usted a calcular un máximo de verosimilitud de un modelo de 20 ecuaciones simultáneas, o incluso de 10 o de 12, y pues no salimos de aquí nunca, ¿cierto? Es bien complicado. Entonces, sin computador, quiero decir, en los años 50, 40, ¿cierto? Sino a puro lápiz o a pura calculadora, sí, no salimos de aquí. Entonces, ese punto es importante, y sobre todo tiene también efectos sobre la experticia de que los economistas podemos ofrecer o no, ¿cierto? Si tenemos ese sistema, si podemos hacer simulaciones dentro de ese sistema, cosa que los Keynes no puede hacer, ¿cierto? Entonces podemos también entender que el sistema puede ser controlado y manipulado, ¿cierto? Y si podemos controlar y manipular ese sistema, que es un objeto de papel y lápiz, ¿cierto? O incluso una máquina como la de Phillips, ya se las había mostrado, ¿cierto? O la había mencionado. Este es Phillips, Bill Phillips, el de la curva de Phillips, pero esta es su tesis de doctorado. Es una máquina que representa la macroeconomía de algún país, ¿cierto? Entonces, si podemos hacer eso, y si hay una analogía entre nuestro modelo y la economía verdadera, entonces la economía verdadera también la podemos controlar y manipular simplemente abriendo, cerrando algunas válvulas, ¿cierto? O sea, haciendo algún tipo de de política económica particular para poder controlarla y manipularla como nosotros queramos. Entonces, eso es un poco el modelo que va a ser dominante a partir de los años 40, de los años 50, esa idea de que podemos hacer un simulacro de la economía, de que podemos controlarla a partir de métodos como las matrices input-output de Leontief, que mencionaba Alejandro hace un momento, ¿cierto? Y sobre todo los modelos macroeconométricos de gran escala, como los de Tinbergen, como los de Klein y compañía, ¿cierto? Ustedes probablemente las matrices de Leontief sí las han oído nombrar, ¿cierto? De pronto las han estudiado. Los modelos macroeconométricos de gran escala creo que no, ¿cierto? Son cosas que todavía existen. La Fed los utiliza todavía para hacer predicciones macroeconómicas, por ejemplo, pero las utiliza en combinación con modelos VARES estructurales, con modelos DSGE, por supuesto, y otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero estos modelos macroeconométricos de gran escala, que llegaron a tener casi que 1000 ecuaciones,
fueron los modelos dominantes entre los años 50 y los años 80 más o menos, hasta que llegó la crítica de Lucas, ¿cierto? De eso podemos hablar más adelante si quieren, en macroeconomía, ¿cierto? Y sobre todo fueron los modelos dominantes en la práctica de los macroeconomistas. Es decir, en las instituciones que, como los bancos centrales, necesitaban herramientas para poder formular políticas económicas, ¿cierto? Después, hacia el 76 con la crítica de Lucas y sobre todo hacia principios de los años 80, esos modelos empiezan a ser olvidados en estos espacios, en los espacios académicos, en las clases, ya eso no se enseña, ya en macroeconomía nadie sabe quién es Lawrence Klein, ¿cierto? Pobrecito, premio Nobel de 1980, este señor que les digo que perseguía el macartismo. Muy pocas personas saben quién era Tinbergen, ¿cierto? Ustedes saben porque acaban de leer una lectura sobre Tinbergen. Muy pocas personas saben que fue el primer premio Nobel de Economía. ¿Cuándo se ganó el primer, cuándo dieron el primer premio Nobel de Economía? ¿Ya había hecho yo esta pregunta aquí o no? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya habían nacido o no? No, tampoco es tan nuevo, ¿sí o no? ¿Pero cuándo sería? Pongan alguna fecha. ¿Cuándo, Julián? 70s, casi. Sí, entre los 60s y los 70s, el 69. ¿Cuándo empezaron a dar los premios Nobel a las otras ciencias y a la literatura y todas esas cosas? ¿Ustedes se acuerdan? 1800 algo, casi. Muy viejo es cuánto. No, como 1902 o 3 o algo así, ustedes mirarán después en Wikipedia y me cuentan. Pero fíjense la diferencia entre los premios Nobel originales, 1902, 3, alguna cosa así, y el de Economía, 1969, ¿cierto? Además el de Economía, que es un premio especial, ¿cierto? Porque no es el mismo comité el que lo da, sino que es el Banco de Suecia y no sé qué más cosas. Entonces eso también nos dice una cantidad de cosas acerca del estatus científico de la economía. Una discusión súper interesante, perdón el paréntesis, pero es que me parece bien importante, con respecto a la idea de cientificidad de las ciencias sociales, en particular de la economía, y cómo los economistas más o menos logramos meternos ahí dentro de ese maní de la cientificidad de la economía. Entonces, sobre todo cuando ustedes ven los primeros premios Nobel, miren por curiosidad en la página de los premios Nobel, es bastante divertida, bastante educativa, pero miren los primeros nombres de los economistas y traten de identificar qué tipo de trabajo hacen. Muy cercano a la física. Tinbergen era físico, ¿cierto? Tinbergen se gana el primer premio Nobel ¿con quién? Ese no lo van a conocer. Padre de la econometría también, entre comillas. Con Ragnar Frisch, ¿sí? Ragnar como el de los vikingos, yo ya se los había mencionado, ¿no? Estos dos son los padres de la econometría, si ustedes quieren, ¿cierto? Economía cuantitativa. El segundo es, ¿quién será el segundo premio Nobel en 1970 de economía? No, Tinbergen y Frisch, el primer año, en el 69. En el segundo fue un gringo, que escribió Foundations of Economics. No. Paul Samuelson, señoras y señores, ¿cierto? Paul Samuelson también, uno de los economistas importantes supuestamente para la matematización, cuantificación de la economía. Y ustedes se ponen a mirar y todos esos economistas, los primeros premios Nobel, son economistas cuantitativos, ¿cierto? Son economistas que hacían econometría, que hacían axiomatización, todo ese tipo de cosas. Entonces es esa idea también de los economistas de legitimizar porque ellos también son una ciencia como la química, como la física, como las ciencias de la vida, la biología, la medicina, etc. ¿Cierto? Cierro el paréntesis ahí, perdón, pero me emociono con esas cosas. Entonces, una súper brevísima historia de la macroeconomía, para que me regañen los que participan en el semillero de macroeconomía. Entonces, tenemos esta idea que ya la habíamos mencionado, ¿cierto? Existe digamos, unas instituciones de política económica desde los años 20 que ya estaban haciendo cosas que hoy llamaríamos keynesianas, pero de Keynes antes de Keynes, ¿cierto? Antes del Keynes de la teoría general de 1936. Entonces era gente que, como ya lo hemos mencionado, estaba, digamos, promocionando también la intervención
económica por parte del Estado, ¿cierto? Estaban además en Estados Unidos con el New Deal haciendo unos planes gigantes económicos para poder tratar de salir de la crisis, etcétera, ¿cierto? Entonces todo eso no es nuevo, antes de que ya existe, y no solamente pasa en Estados Unidos, sino también en Europa. Hay un boom de institutos de análisis de ciclos económicos. Salud. Entonces tenemos, bueno, aquí les menciono algunos de estos, ¿cierto? El National Bureau of Economic Research, que va a ser muy importante, el de Mitchell, el de Friedman, y sobre todo tenemos esa idea de que necesitamos estudiar a partir de datos de forma cuantitativa y ojalá, digamos, poco a poco, a partir de modelos y sobre todo a partir de la econometría que están haciendo en estos años, los ciclos económicos y la economía, ¿cierto? También eso acompañado de todo lo que vimos en el primer módulo, del esfuerzo por construir las cuentas nacionales y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay una directiva, digamos, por parte de las Naciones Unidas de cómo es que debemos construir cuentas nacionales y cómo es que todos los países deben hacer eso, ¿cierto? Para poder llevar a cabo la planificación, que nos lleve tanto a mejorar las condiciones de vida de los individuos, como a reconstruir los países, como a tener mayor estabilidad macroeconómica, como a tener crecimiento económico, y más adelante todo esto va a ser insertado dentro del discurso del desarrollo económico, ¿cierto? Todas estas cosas que ya estábamos teniendo, pues que tenían sobre todo los países como Estados Unidos y los países de Europa, después se va a trasladar hacia la economía del desarrollo. Por eso es que les estoy contando este pedacito de la historia de la macroeconomía, ¿cierto? Porque tiene que ver no solamente con los imaginarios de los economistas de decir, tenemos esta máquina que es la economía, la podemos ver y manipular en un modelo específico, que puede ser una máquina también, pero además de eso, estas herramientas las podemos llevar para poder instaurar la planificación, ¿cierto? Y ciertas instituciones de planificación que nos ayuden después a alcanzar el desarrollo económico y la modernidad de la que estábamos hablando, ¿cierto? Por eso es que les cuento, digamos, les hago ese paréntesis sobre la historia de la macro, porque es algo que ya venía, digamos, dentro de la economía dominante y que más adelante se va a empezar a aplicar para la economía del desarrollo, ¿cierto? Por eso, digamos, la historia de Tinbergen que ustedes vieron en la lectura, que espero que la hayan hecho. Si no la han hecho, háganla. La de Baumans y de Markey es bien divertida. Entonces, en ese contexto es que nace un poco, otra vez aquí debería haber comillas, ¿cierto? Esta idea de la modelización macroeconométrica, que son estos modelos de gran escala de los que les estaba hablando, pero más allá que los modelos en sí mismos, nace esto que ustedes ven aquí en la foto, que son esas instituciones, pues en la foto, en la caricatura, ¿no? Este de acá es Lawrence Klein, el calvito ese. Nacen estas instituciones que tienen equipos de expertos para construir estos modelos, que además tienen computadores, ¿cierto? Y que necesitan de toda esa materialidad, de toda esa institucionalidad para poder establecerse. ¿Eso qué significa? Que tienen que ser una especie de práctica científica legítima, ¿cierto? Que los gobiernos y los estados y las organizaciones internacionales tienen que creer en este tipo de práctica como una de las claves para poder alcanzar el desarrollo o el crecimiento económico, ¿cierto? Como este es un buen método a partir del cual podemos desarrollar los países que no están desarrollados. Entonces necesitan una institución específica que, por ejemplo, en el caso de Colombia va a ser el DNP. Esa es una historia que está todavía por escribir y me pueden preguntar, yo les voy a decir, no tengo ni idea, ¿cierto?, cómo pasó eso, pero en algún momento el Departamento Nacional de Desarrollo introdujo este tipo de herramientas para poder hacer su planificación económica en Colombia, ¿cierto? Y probablemente el Ministerio de Hacienda y probablemente otras instituciones hicieron algo parecido. Todavía no sabemos, por lo menos yo no sé, ¿cierto? Todavía esa historia no se ha escrito, seguramente hay gente que trabajó en eso que sepa,
pero todo ese tipo de herramientas, a lo que voy, de métodos, necesitaban estar cobijados por una institución, y en general era una institución gubernamental, por supuesto, ¿cierto? Por eso es importante esto. Más allá del rol que jugaron instituciones como el Banco Mundial, que ya mencionábamos, o las Naciones Unidas, al interior de los países también hay instituciones importantes que jugaron esos roles de implementación y adopción de este tipo de métodos para poder hacer planificación económica, ¿cierto? Por supuesto, necesitaban fuentes importantes de financiamiento, que en el caso de Colombia pues tenía que ver más bien con el Estado, pero también en otros países son instituciones filantrópicas o incluso militares las que van a llevar a cabo este proyecto, en particular dentro del contexto de la Big Science en Estados Unidos. Es esa idea de que piensen en el proyecto Manhattan, ¿cierto? ¿Se acuerdan del proyecto Manhattan, donde desarrollaron la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki? La ciencia, la idea de la ciencia, de cómo llevar a cabo ciencia, se hacía con una cantidad de dinero, pero además dentro de instituciones muy grandes, con una cantidad de expertos interdisciplinares también, que necesitaban de toda esta materialidad y que necesitaban estar todos juntos desarrollando un proyecto específico. Entonces, esto a gran escala también sucedió en economía, a una escala un poco más chiquita, ¿cierto? Pero también con inversiones de millones de dólares, en particular en Estados Unidos, para poder construir este tipo de modelos, ¿cierto? Además, lo que les mencionaba hace un momento, esto se hace en equipo, ¿cierto? Esto no es un economista individual el que está haciendo esto, sino que necesitan una división del trabajo específica para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, y además esto se hace de forma bastante rutinaria. Entonces se vuelve una práctica muy cotidiana, donde estos economistas, que no son solo economistas, también hay matemáticos, estadísticos, también hay psicólogos, hay diferentes tipos de expertos, especifican ecuaciones, estiman parámetros, actualizan los datos, hacen simulaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, un punto muy importante es que esto pues no se puede quedar simplemente en la producción de conocimiento académico o en la producción de conocimiento por el conocimiento mismo, ¿cierto? Sino que estos resultados de estos modelos, estas simulaciones, tienen necesariamente que tener un puente de comunicación con las autoridades. Entonces, claro, cuando esto pasa al interior, por ejemplo, del DNP, pues hay un puente relativamente directo con presidencia, ¿cierto? La presidencia del DNP depende directamente de la presidencia de la República. Pero bueno, eso va a ser diferente en cada uno de los países. Bien, 11 en punto. ¿Preguntas? ¿Regaños?